Un lector de Así Prensa me pide hablar sobre el tema de la usura y su relación con el capitalismo y por qué no existe una condena más firme de la usura. Como saben ustedes, la usura consiste en cobrar un interés desproporcionado por algún tipo de préstamo. Usualmente, digamos, en dinero o en metales preciosos, en oro, etc. Y que ha existido siempre. Muchas personas que o tenían una gran oportunidad de negocio y no tenían el capital, o iban a perder posesiones muy preciadas que eran indispensables para la vida de la familia o para la supervivencia, aceptaban dinero prestado que luego debían devolver con un interés, es decir, con un dinero añadido que era realmente un robo, un latrocinio. Tengan en cuenta ustedes que desde el siglo XIII la Iglesia ya había, digamos, la usura está condenada por los primeros padres de la Iglesia. Pero ya en el siglo XIII la usura no solamente es condenada, sino que es castigada con la excomunión. El católico que realizaba préstamos en el mundo de la usura, en términos de usura, era inmediatamente excomulgado. Esa es la razón por la cual la tarea de prestamistas es una tarea que fue realizada por las pocas comunidades no católicas en Europa y en algunos lugares, por ejemplo, la comunidad judía, en otros la comunidad musulmana. Y esto es lo que muchas veces le ganó a judíos o musulmanes la reputación de ser personas que eran exclusivamente dedicadas al dinero, etcétera, etcétera, y que muchas veces justificó ataques, agresiones, pogroms, ¿no? Pero es porque fuera de las formas asociadas de organización, el préstamo con un interés era considerado un pecado. Con el paso del tiempo, la Iglesia comprende la lógica de la importancia del préstamo, porque el préstamo permite una de las cosas que el mismo León XIII en su primera encíclica, la primera encíclica social de un pontífice, la Rerum Novarum, señala como un deseo natural del ser humano, que es el deseo de tener una propiedad que pueda reclamar como suya, es decir, un bien que es suyo y que pueda dejar en herencia. Y cuando el Papa León XIII señala esto, está condenando el socialismo utópico. Y digo el socialismo utópico porque el socialismo marxista, aunque ya había sido escrito, no era conocido. Tengan en cuenta ustedes que el Papa escribe a finales del siglo XIX y el socialismo que se conocía entonces era el socialismo de Proudhon, el socialismo francés. El socialismo marxista recién va a darse a conocer en el mundo con la revolución de 1917 en la Unión Soviética, y ni siquiera en el 17, porque ahí no ganan los bolcheviques sino los mencheviques. En consecuencia, recién entre el 19 y el 21 se va a conocer lo que es el socialismo marxista, ¿no? 1919-1921, es decir, unos 35 años después de escrita la encíclica Rerum Novarum. El amigo que nos escribe dice que la usura no está condenada ni siquiera por el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso no es cierto. En el número 2269, el Catecismo de la Iglesia Católica señala que todos aquellos que participan de la práctica usuraria y mercantiles cometen indirectamente un homicidio, y si es que es así, le es imputable. Es decir, si un pobre entra en un estado tal que finalmente termina produciéndole la descomposición física humana y la muerte, el que ha participado en la usura mercantilista es culpable ante Dios de matar, o sea, de un pecado mortal. Ahora, una vez más, hay que distinguir la usura del préstamo con una
un interés razonable. Y el préstamo con un interés razonable es una herramienta muy importante para lo que señalábamos, que las personas puedan tener un bien. Porque ¿qué cosa sucede? El principal motor de la producción de los bienes, en la realidad, y además defendida por la Iglesia, es el ser humano. Él es el principal motor. No es el capital, no es el trabajo, como dicen ya sea el capitalismo salvaje o el comunismo. Es la persona humana, su ingenio, su creatividad, su voluntad, su habilidad. Pero una vez que la persona tiene el ingenio, necesita una oportunidad. Y uno de los recursos necesarios para esa oportunidad es el dinero. Es decir, se necesita un capital para poder invertir. Pero si es que la persona no cuenta con un capital determinado, esa persona no va a poder iniciar el trabajo. Necesita el capital. Y nosotros estamos en una economía en la que el valor del dinero muchas veces decrece. Y en consecuencia, ¿no sería justo pedirle a alguien, pienso en Argentina, por ejemplo, decirle a alguien, mira, préstame 50.000 pesos y yo en un año te devuelvo 50.000 pesos? Porque la devaluación de la moneda y la inflación hace que 50.000 pesos hoy no sean lo mismo que 50.000 pesos dentro de un año, que esos dentro de un año sean equivalente a 30.000 pesos. Entonces, ¿no sería justo que la persona que preste el dinero no establezca un interés? Y que este interés sea no solamente reparativo, sino que a la persona le permita hacer una ganancia razonable. Es allí donde viene el gran problema. ¿Qué cosa es lo razonable? Y allí entramos al área gris en la que fácilmente los bancos, pero menos frecuentemente que los bancos, las casas de préstamo, cruzan la barrera de lo gris y caen abiertamente en la usura. La Iglesia no tiene una definición que distingue netamente cuándo es un interés razonable y cuándo es un interés usurario. No tiene una raya fija, sí tiene un criterio. El criterio es aquello que es justo y razonable, proporcional a lo que signifique en la inversión. Es decir, si una persona tiene una idea que la va a hacer rica y necesita capital, el que proporciona el capital está proporcionando un bien importante. Y en consecuencia, ese que proporciona el capital tiene el derecho a alguna forma de participación. En el mundo financiero existen muchos términos para esto. Por ejemplo, en las empresas se llaman rondas de capital. ¿Qué cosa significa rondas de capital? Salir a buscar capital, préstamos. Y existen formas de buscar préstamos. Una primera ronda significa a personas que entran al negocio cuando el negocio está todavía un poco crudo, ¿no? Y en consecuencia arriesgan un poco más. Esas personas, por arriesgar un poco más, reciben una compensación teórica mayor, porque podrían perder dinero si es que fracasa el negocio. Y cuando hay una segunda, una tercera ronda de capital es cuando el negocio es un poco más sólido, cuando está ya creciendo, donde ha comprobado que tiene posibilidades de crecimiento y en consecuencia la participación es menor. Finalmente, una empresa puede llegar a tener un tamaño en el que va al mercado público, vende acciones y a través de esas acciones es como se capitaliza y ya no necesita pedir préstamos de forma constante para poder crecer. En el inicio de este proceso, en el capitalismo habitual,
están los que se conocen como inversionistas ángel, ¿no? Que viene del término en inglés angel investors, y que son personas que están dispuestas a invertir en proyectos que son de alto riesgo. Y son de alto riesgo porque, aunque sean interesantes, son sacados adelante por personas que, por ejemplo, acaban de salir de la universidad, son jóvenes, todavía no tienen experiencia empresarial y, en consecuencia, normalmente no arriesgan una cantidad importante de dinero, pero se lo dan para que estas personas puedan comenzar el negocio. Y como angel investors, como inversionistas ángeles, piden o una participación en el futuro de convertirse en socios, digamos, ¿no? O un retorno de una determinada cantidad que usualmente es muy razonable, de allí el término inversionistas ángel, ¿no? Y son inversionistas ángel porque son empresas en las que, como no tienen colateral, o sea, es decir, es un muchacho que ha salido de la universidad, no tiene una casa, no tiene una propiedad que poner al costado, el banco no se la va a dar. Entonces, ese préstamo no es una usura, y por algo se les conoce como inversionistas ángel. Entonces, hay que comprender aquí que el préstamo no solamente no es malo, en la economía actual es indispensable. Pero cuando se vuelve una situación que aprovecha la necesidad de una persona, no cuando le va a dar una oportunidad de desarrollo y de crecimiento, allí sigue existiendo la usura y las condenas a la usura siguen siendo claras y están expuestas en el Catecismo de la Iglesia Católica, que los señala como copartícipes de una muerte allí donde producen un daño irreparable en las personas. Entonces, no caigamos en la creencia de que la usura es cualquier forma de préstamo. No lo es. No es lo mismo. Y que la usura es la base del capitalismo moderado. No lo es. Lo es del capitalismo sanguinario, el capitalismo salvaje, que ya ha sido denunciado y que existe ya no como un sistema en un país, por ejemplo, pero sí existe en grandes bolsones en nuestra sociedad. En distintos lugares donde yo veo existen casas de préstamo usureras, y esas casas de préstamo no solamente son inmorales, sino que ni siquiera deberían ser legales. Que tengas un buen día.